Que el Señor les bendiga en este precioso momento de este día, en la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido. Es un privilegio el poderle saludar en este momento, amados amigos y hermanos, en la cual Dios nos permite poder darle a conocer esta clase de oratoria. Bendito Dios. Iniciamos con un momento de oración a nuestro Señor Jesús. Inclinemos nuestro rostro, Padre y buen Dios que estás en los cielos. Te damos gracias por esta oportunidad y esta misericordia la cual usted nos ha tenido, Padre. Esa dicha y esa bendición, el poder, Señor, acercarnos ante tu presencia. Derrama de tu bendición y de tu gloria, Padre, y de ese conocimiento sobre este tema de oratoria para cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Quiero darle a conocer, mis amados hermanos, a continuación veremos la voz de los procesos, bendito Dios, los procesos de la voz, y con eso la voz es el instrumento más hermoso con el que Dios dotó al ser humano para comunicarse con sus semejantes. La voz es el instrumento humano por excelencia que da vida a la palabra y es materialización o realización de las ideas. Recuerde que el instrumento para nuestra vida, lo más primordial en todo es nuestra voz. Sin nuestra voz sería muy difícil el cómo poder comunicarnos, sería entonces una de las bases muy tremendas para nuestra vida. Entonces, a través de esto podemos dar a conocer que la palabra requiere de la voz humana para lograr esa vinculación entre los seres superiores, aunque los deseen ser oradores o predicadores afectivos deben de comprender que la clave al éxito no es la voz, sino el uso. Usted puede tener un mejor, bendito Dios, léxico, o sea, una mejor palabra, el cómo expresarse, pero si usted no tiene el cómo poder dar un mejor uso en su voz dentro de el diafragma y dentro de su garganta, eso sería un problema muy tremendo para nuestras vidas. Entonces es necesario llevar en control para que usted no tenga entonces algunos defectos que estaremos viendo. Correcto de la misma, en esto debemos incluir control correcto de la respiración, factores en la voz tales como buen tono, resonancia, flexibilidad de expresión, depende grandemente de una correcta respiración. Si usted respira pero hace palabras muy ligeras y suelta de una vez el aire, quiere decir entonces que usted tomará entonces algunos síntomas, a veces se quedará entonces sin aire y no podrá dar un mejor diálogo, un mejor tono. Algunos predicadores han cultivado malos hábitos de respiración y no respiran con suficiente profundidad. La educación de la voz es el reflejo de uno mismo. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando usted expresa, usted se va a sentir lo más confiado, lo más estable. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que si usted se inyecta en su mente palabras negativas, el no poder, el que me es difícil, entonces será así. Pero si usted se inyecta palabras positivas y decir, en el nombre de Jesús, seré victorioso, triunfaré, daré un mejor sermón, que cuando predique aquel oidor o el pueblo pueda ser captando el mensaje y llevarlos al arrepentimiento, porque eso es entonces el punto principal para todo orador dentro de la iglesia, ¿verdad? Llevar al arrepentimiento a través de la prédica, a través de la alabanza, etcétera. Entonces, conforme usted esté expresando, conforme usted dé el uso de su voz, es el reflejo de uno mismo. Bendito Dios, implica hablar para que otros nos entiendan, es hablar bien. Eso es lo que implica, que nos expresemos bien en un mismo tono, no en un tono grave, en gritos, no, sino que un tono lo más importante, a modo de que todos nos puedan escuchar, entender del tema o de la cual se está dando a conocer el orador. Es muy importante para tener una correcta respiración, tener conocimientos sobre nuestro aparato vocal. Entonces,
Acá le dejo una imagen para que usted pueda observar. Y usted pueda observar dentro de esta imagen, si usted ve, a veces hay predicadores que gritan y usted dice, a veces va a ser incómodo o si está dentro de aquel amplificador o aquel sonido, el gritar para mucha gente le va a ofender y decir, bueno, hasta tal vez no lo que está predicando, no, pero la palabra, el tono. Entonces recuerde que para que ganar la atención de la audiencia es necesario entonces mantener un tono agradable, a modo de captarle, a modo de atraer la atención al oyente. Bendito Dios, porque si no tendrán algunas dificultades para que le puedan entender, o usted como orador le va a hacer falta el aire cuando respiramos, pero a veces no sabemos manejar ese aire que entra dentro de nuestro tórax y es usado porque cuando hablamos entonces usamos todo nuestro sistema nervioso, entonces y si no usamos y si nos metemos a ese complejo de nervios y todo y nos acomplejamos a esos términos y el que no puedo, es difícil, etcétera, entonces van a empezar a ver como dolor de garganta o irritación o ya no usted podrá hablar una voz bastante afectada. Entonces, la modulación técnica de oratoria es entonces que usted tenga un buen tono de voz y un mejor diálogo. El curso entonces es pronunciar bien el discurso que da con voz clara y auténtica, a modo que el oyente, aquel orador, se sienta en confianza en el púlpito donde él se mantenga, pero que él sea realmente que transmite esa confianza a los demás, porque también así como usted transmite la palabra con alegría, con gozo, con pasión, entonces así la gente va a decir amén, gloria a Dios, así responderá, pero no es de estar presionando, algunos que muchos decimos amén, gloria a Dios y amén y gloria a Dios y a su nombre y a su nombre. A veces cansamos y nos volvemos como un disco rayado, todo es repetitivo. Entonces, defectos de la voz, voces guturales, músculo de la garganta que se contrae, voces nasales, velo de paladar se contrae, voces infantiles son aquellas demasiados antipladas, voces roncas son aquellas disfónicas, bendito Dios, en la cual ya le hemos hablado de esos puntos, voces temblorosas, desgaste de las cuerdas vocales. Cuando usted empieza entonces a tener un desgaste dentro de su garganta, empieza a hacer una voz temblorosa o por los nervios y no sabe ni qué hacer y es difícil, entonces para muchos no le van a captar o para usted le va a ser difícil el dar a expresarse. Entonces, una de las cosas muy importantes es los elementos de nuestra voz, entonación correcta, un volumen agradable, ritmo, que usted vaya a modo que el pueblo le vaya entendiendo. Velocidad no es para el que corre, sino es para que usted entienda la misericordia, o mejor dicho, el oyente, ¿verdad? Entonces, duración es que usted tenga esa duración, hacer pausas, como usted puede ver en algunos himnarios o libros, en todo lo escrito es, usted ve punto, coma, punto y seguido, punto, bendito Dios y aparte, y usted puede ver, tiene que también ver todo eso, y es también necesario aplicarlo a nuestra garganta, porque si no, entonces nosotros no vamos a poder manejar bien la oratoria. Oratoria es entonces que usted tenga un mejor diálogo, una mejor vocalización. Y porque recuerde que dentro de todo esto, al hablar, usamos todo lo que es nuestro cuerpo, usamos lo que es pulmones, tórax, el diafragma, todo el sistema nervioso y usamos todo hasta el tono de voz, el volumen, la expresividad. Entonces, dentro de todo esto, los procesos de la voz
El proceso de la voz se inicia con la voluntad. Luego este deseo desencadena en el sistema nervioso central una gran serie de órdenes que pondrán en funcionamiento todos los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si usted, como le había explicado anteriormente, si usted esos nervios centrales en la cual es manejado, cuando usted lo empieza a manejar, usted es una persona que empieza a sentirse en confianza, estable, donde usted esté dando como expositor o como orador, bendito Dios, usted entonces va a ir venciendo todo tipo de barreras que se pueden estar atravesando a la vida de todo aquel orador. Entonces podemos ver que producen la voz cuando queremos emitir un sonido, las cuerdas vocales se cierran. Luego el aire expirado no encuentra vía libre para salir y se crea una presión. Bendito Dios. Cuando usted inhala y luego exhala, usted entonces respira, reserva aire y luego al empezar usted empieza a crear una presión. Cuando esto alcanza un grado determinado, vende la resistencia. Podemos ver entonces lo siguiente, que ofrecían las cuerdas vocales y al pasar a través del espacio que ésta le dan las hace vibrar, produciendo un leve sonido que será más grave o más agudo según el grado de tensión a que sea sometida el sonido. El resultante se amplificará y se modificará. Usted entonces, cuando empieza a manejar bien lo que es el sonido dentro de su garganta y hablar con el diafragma, entonces usted empezará a modificar varios sonidos agudos como también graves. Al pasar por las cavidades de resonancia, estas cavidades son espacios vacíos de la vía respiratoria, laringe, faringe, boca y fosas nasales. La física ha establecido que para que exista sonido, bendito Dios, veamos, observa usted esta imagen, cuerdas vocales, laringe y tráquea, faringe y epiloglotis. Lo que podemos ver entonces a través de esta imagen, usted puede ver todo lo que se pone al trabajo del sistema nervioso, y aparte de eso, cuando usted empieza entonces a hablar, se requiere tres elementos y la voz humana cumple con dichas condiciones. Número uno, respiración. Es el motor de los procesos del aparato fondador. El fondador es en la cual le dimos a conocer en las clases siguientes y que usted pudo observar. Espero que usted haya estudiado algunos en la cual los puntos que también señalaban cada parte del aparato fondador. Inspiración, proceso que produce la contracción. Cuando usted vuelve aparte de respirar, usted viene y luego empieza a exhalar, o sea, a sacar poco a poco conforme usted vaya dando a conocer como orador. El diafragma, que hace que éste se expanda y baje, provocando que el tórax se expanda longitudinalmente. Expiración, proceso donde el diafragma se relaja volviendo a su estado original. Ahora usted dirá, ¿cómo es el diafragma? ¿Qué es eso? El tórax. Vamos a ver el tórax primero. Yo sé que la mayor parte saben qué es el tórax, pero para los que no, pues yo me tomé entonces este tiempo de poder poner esta imagen en región situada entre el cuello y el abdomen. Abertura superior y abertura inferior. Acá y luego hasta donde llega el diafragma. Podemos ver emisión o fonación, producción de sonido utilizando el aire expulsado desde los pulmones hacia el exterior para hacer vibrar las cuerdas vocales ubicadas en la laringe, articulación, proceso. Podemos ver el diafragma, como usted puede observar, tiene forma de paracaídas. Usted puede observar esa imagen y luego cada parte de ella, bendito Dios, mediante la cual se llegan a producir los diferentes sonidos del habla. Esto ocurre básicamente en la cavidad supralojo. Podamos ver
supraglótica, donde existen cavidades que se van a interponer al paso de la voz, labios, dientes, lenguas y diferentes partes del paladar: alveolo, paladar duro, paladar blando. Observe usted la imagen, es donde nosotros le podemos dar a conocer para que usted vaya entonces viendo cada punto, cada situación de donde va ubicado, y todo es entonces a ejercer dentro de oratoria. Se necesita todo eso y se pone a función. Esperamos, queridos hermanos, que usted haya entendido esta palabra, bendito Dios, de este tema, perdón, y usted vaya conociendo poco a poco en la clase en la cual nos corresponde. En la siguiente estaremos dando algunos ejercicios, es para que usted vaya entonces preparándose para algunos ejercicios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos llegado hasta el final de nuestra clase por hoy. Bendiciones.